Gracias, señora presidenta. Hoy Gracias, congresista. Tiene la palabra. Waujenchik Pedro Castillo, Wicho Monas Hanko Punchaume, Eric Kai Perú Suyo Pajuno Canumasipi, Ancha, Ñacaco y Ricorimurja, Lieuruna Conam Japarca Chastin Grimanco, Yechnico Iwan Grimanco, Jaipim, Kai Waujenchik Pedro Castillo Taja, Yajalya. Ima pas hopa hinataña hawanko. Chay rimanakoypim aswan kay waujenchik Guillermo Bermejo, hinaspa kay panichanchik Singrid Bazán. Paykunam yuyaykachin chay watan Perú suyunchik kamachikuqkunata. Paykunam yuyaykachin imayna llamkasqankuta. Paymi nichkan hamkuna allinta llamkaptikichikqa. Imanas hataq llumpay sasachakuy kay Perú suyunchikpa kachkankunankama. Qamkunaqa yachaysapa runakunam karqankichik chay llamkaykunapiqa. Imanas hataq chay yachaysapa hina kaspaykichik, imanasqa makayna sasachakuytaqa saqaykuwankichik ñuqaykumanqa. Ñuqaykuqa manam allin chuyayasqa kallpachasqa suyutachu chaskiniku, ñuqaykuqa chaskiniku unqusqa suyutam. Manam imapas allinchu, manam imapas allin rurasqa kanchu. Chaytachu hamkuna kay pusaq killallapi sumaqta allichanaykuta, sumaqta chuyachinaykuta munankichik nispam haqchapaq hina rimaykun. Hinallataqmi kay panichanchik Singrid Bazánpas llaqtata pampachaykuway nispa mañakun. Ancha penqasqam tarikuni kay puñunakuna wasipi manapas yachayniyuq hina, manapas musyakuq runakuna hina kaypi llutan rimasqankumanta. Ari hukuna rimananpaqa kallpasapa kanku. Chaypiqa yaqa waqastinñam rimaytapas munanku. Chayna kallpayuq hina kaspaqa llaqtapaq llamkaychik. Ñuqa hina llaqtata yanapaychik, llaqtata amachaychik nispan rimaykamunku. Chayta ya hawaykuychik, uyarikuychik. Pisillatapas, Joaquín Coja y Chaya Jabarajan Chiquñapas, Kai Rimas Han. 4 minutos. Gracias, señora presidenta. Hoy, entre tantas cosas, lo que exigen es que se haga un buen gobierno. Y desde luego habría que recordarle a la representación nacional qué tipo de país recibimos nosotros. Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia el año pasado. Y bueno, hemos recibido, voy a tratar de hacer un resumen rápido por el tiempo que nos toca, pero recibimos 49% de niños con anemia que van a la escuela. Hemos recibido más de 1.200.000 niños fuera del sistema escolar. Hemos recibido más de 1,5 millones de jóvenes sin trabajo y sin estudio. Hemos recibido 74% de sobrevivientes laborales, es decir, de esos a los que amablemente les llamamos independientes, pero que si no trabajan hoy no comen mañana. Eso es lo que hemos recibido como país. Hemos recibido el campo envejeciendo. Nuestros hermanos del campo no quieren que sus hijos sean agricultores en un país riquísimo en tierras y riquísimo en agua. Hemos recibido, gracias a los doctos y los grandes magísters de gobiernos anteriores, el 75% de la selva lotizada, 24 millones de hectáreas de la sierra y de la costa también lotizadas, y casi todo el mar de Grau. Lo que ha generado que tengamos más o menos 250 conflictos sociales. Eso nos han dejado los idóneos en el poder que pasaron por los gobiernos anteriores. Pero también nos han dejado el 80% de los colegios colapsados. En algunos casos, obviamente, obra de la corrupción, ¿no? Porque hay algunos que hay que refaccionar nomás, pero la mayoría hay que tumbarlos para volverlos a construir y no tienen ni 20 años de construcción. Nos han dejado una ausencia de 60 hospitales. Hoy necesitamos 60 hospitales y 10.000 médicos para no pasar por lo que acabamos de pasar en pandemia, es decir, tener más de 200.000 muertos. 200.000 muertos en la época COVID.
Y algo que no se quiere tocar aquí, yo presenté un proyecto de ley, pero ahí está, durmiendo el sueño de los justos. Somos el segundo productor de cocaína en el mundo. Es decir, igualamos casi a Colombia o a México. En esas andamos, en la lucha antidrogas, y no se toca en el Parlamento. Y no se toca, curiosamente, ¿no? Un tema tan importante como habernos convertido en el segundo productor de cocaína en el mundo, no se toca en el Parlamento. Acá han pedido que hagamos un poquito de historia, algunos colegas han hablado de la historia. Bueno, hablemos de la historia, de eso que también intentan poner en la acusación contra el presidente, que es casi traición a la patria. Y yo me pongo a pensar si traición a la patria no era venderle armas a las FARC para intentar hacerle la guerra a Colombia. Yo me pongo a pensar si traición a la patria no fue regalar Tiwinsa, si traición a la patria no fue hacer negocios para comprar armamento basura, disculpen el término, cuando nuestros soldados se estaban dando la vida en la guerra del CENEPA, mientras algunos delincuentes se cebaban con el presupuesto público. Cocaína en el avión presidencial, eso es traición a la patria. Y fíjense, ¿no? El día de hoy no tienen los votos, tampoco tienen la razón, porque como lo han dicho aquí, la presentación de la vacancia es en términos coloquiales un mamarracho. Tampoco tienen pueblo afuera, porque si se ponen a contar cómo están las cosas en la calle, hay 10 por 1, más o menos el día de hoy. Y desde luego no tienen la razón y no tienen los votos. Hoy día nos han hecho venir nuevamente a perder el tiempo. Un sector pequeño, gracias a Dios, un sector pequeño de los vacadores, ¿no? Son básicamente monotemáticos. Si no hablaran de la vacancia presidencial, no tendrían absolutamente nada que presentarle al país. Y hoy día creo que nuestros amigos de la OEA y todo el mundo que nos está viendo se ha dado cuenta que aquí no existe ningún régimen dictatorial y desde luego que este Congreso no tiene ningún mérito para vacar a ningún presidente porque tenemos 80% de desaprobación según las encuestas del día de ayer. Si quieren ponerse la banda presidencial, póngansela cuando ganen un elección. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán por 2 minutos y medio. Gracias, presidenta. Me parece anecdótico cómo algunos congresistas tienen la energía, bueno, no está la congresista Chirinos, pero la energía, ¿no?, para salir a decir estas cosas como si fuera tan sencillo. Este tipo de debates de vacancia presidencial parecía que iba a terminar con un chimpún callado, con una barra, ¿no? Miren, yo la verdad voy a dirigir mi energía a pedirle disculpas a la gente que nos está viendo el día de hoy. Yo creo que amerita una disculpa el espectáculo que estamos haciendo. Tampoco está ahora dirigiendo el pleno la presidenta de la mesa directiva, pero en donde lamentablemente en este pleno se permite que algunos tengamos que pedir permiso hasta para respirar, con mi vocera pidiendo permiso hasta para poder seguir con su intervención, mientras que otra bancada, yo no sé si será la nueva bancada de la actual presidenta de la mesa directiva, sí pueden, ¿no es cierto?, hasta plantear mociones, plantear cuestiones previas que, discúlpenme, terminan en la burla y en la ridiculez, sobre las cuales tenemos que pedir reconsideraciones y perdemos valioso tiempo que debería estar siendo invertido en trabajar por la gente. Si queremos ser responsables y no pasar estas vergüenzas, deberíamos más bien como Congreso estar trabajando por elegir a miembros de un tribunal constitucional idóneos, no al papelón que están cometiendo los actuales magistrados, discúlpenme, del Tribunal Constitucional, con esta liberación que acaban de publicar de Alberto Fujimori. Porque sí, colegas, y hay que decirlo fuerte y claro, lo que está pasando en este Congreso no es trabajo para la gente, es una vergüenza que tengamos hoy una portada de uno de los diarios, nos guste o no, en donde el 79% desaprueba nuestra gestión como Congreso. Pero claro, es una desaprobación ganada a pulso, como decía uno de los colegas aquí de la bancada de Acción Popular, que se arrastra de gestiones congresales anteriores, donde Fuerza Popular tuvo 73 congresistas y no hicieron absolutamente nada, por lo que ahora dicen el gobierno no está trabajando. Y además es un Congreso que con ese 79% de desaprobación pretende vacar a un presidente. ¿Qué colega, quién de nosotros el día de hoy puede salir a la calle, mirar a los ojos a una persona y decirle, no te preocupes, vacando al presidente vas a mejorar tu situación, vacando al presidente vamos a tener un país mejor? No, colegas, no podemos y nadie creo que puede aquí en este Congreso salir cargando esa responsabilidad. Por eso es que algunos dicen o piensan, no tenemos los votos, pues. Y lamentablemente ahí se acaba su segundo sueño de ser presidente sin haber sido elegidos por el pueblo. Así que, colegas, esta gestión tiene mucho por hacer y mucho por aclarar. Como dijeron por ahí, el presidente llegó, habló y se fue. Pero jamás olvidaremos que Fujimori llegó, robó y se fue a renunciar por fax. Imanin kita kai wajenchik pakinas papanenchik pa rimas hangmant. Intam rimay konko. La hecho genam sopay ninta aparhachin kai chay chechniko hruna kunata. Ñoqwanqa huk kutikamaña chayllatam rimapayaita
uyarginaykichikta munarqani. Chayllatam uyarginaykichikta munarqani.